Muy buenos días, muy buenas tardes para algunos de nuestros hermanos ya entrando su noche. Hoy, 1 de diciembre, nos sentimos muy felices al recibir al hermano Rafael Arévalo con una charla muy especial. La Federación Teosófica Interamericana le da los buenos días y la bienvenida a este trabajo que domingo tras domingo venimos efectuando desde hace un largo tiempo. Como le decía, nuestra querida hermana Rosa María va a dirigir la invocación en este momento. Adelante, Rosa María, por favor. Oh, vida oculta que vibras en cada átomo. Oh, luz oculta que brillas en cada criatura. Oh, amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Paz y paz a todos los seres. Gracias, Rosa María, por tan linda invocación. Como le decía, nuestro querido hermano Rafael Arévalo es el responsable de la charla del día de hoy, 1 de diciembre. Esta charla lleva por título, esta charla tiene el título de No hay Dharma más elevado que la verdad. ¿Quién es nuestro hermano Rafael? Es un hermano muy fraternal, muy responsable y muy dado al servicio. Rafael pertenece a la logia Teotil desde muy joven. En sus años de 17 años hizo sus primeros contactos con la Sociedad Teosófica. Estudia muy detenida y minuciosamente a la señora Elena Petrona Blavatsky, Uruker, y apasionado de la lectura de la señora Anivesa. Gracias, hermano, por el servicio que le das tanto a tu logia como estar dispuesto a servir en el momento que se te pida. En este momento pasamos los micrófonos para usted, hermano. Adelante. Gracias, hermanos, que tengan un domingo lleno de mucha satisfacción, de mucha alegría. Aquí en San Salvador hay un clima bastante agradable, ya cercano a las festividades navideñas. El clima se pone bastante ameno, ¿verdad? Con un poquito de frescor y eso nos hace sentir en otra época, ¿verdad? Esta charla no es fácil, no es difícil, pero sí es una charla, eh, la voy a llamar importante, ¿verdad? Una charla fuerte, una charla que nos puede traer un granito más a nuestro conocimiento. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo resentía un poco que el emblema de la Sociedad Teosófica decía no hay religión más elevada que la verdad, cuando el verdadero significado en el idioma original sería no hay dharma más elevado que la verdad. Satyat nasti paro dharma. No hay dharma más elevado que la verdad. Entonces yo resentía, lamentaba que nuestros lenguajes occidentales, por sus límites, estaban comparando dharma con religión. Dejé de sentir ese resentimiento porque comprendí que yo era el que usaba la palabra religión como se viene usando desde que uno es educado en la religión en que es educado, ¿verdad? Como un conjunto de dogmas, como una organización, casi como un deber social convencional. Pero con los años de estudiar la teosofía y con el pasar de los años, uno se va dando cuenta que
religión, ciencia, filosofía, arte, se van cada vez aproximando más. Aquellas aristas o aquellas separaciones que pudieran haber entre teología, ciencia, filosofía, van reduciéndose en la medida en que la palabra religión va cobrando su verdadero significado. Creo que nos vamos a quedar con esa frase por mucho tiempo: no hay religión más elevada que la verdad, pero comprendiendo a futuro que esa religión de la que habla nuestro emblema es una religión que va a llegar en un momento dado a conjugarse con el resto de los saberes, como son la ciencia, la filosofía y las artes, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en una etapa en que queremos alcanzarlo y todavía estamos trabajando sobre ello. Mientras tanto, vamos a seguir el consejo que nos ha dado nuestro hermano Martín Linderman, que tenemos que absorber el sánscrito, asimilar el sánscrito, disfrutar el sánscrito como él es. Entonces vamos a hablar esta mañana de Dharma. No vamos a hablar de religión, vamos a hablar de Dharma. Como agenda haremos la siguiente lista, digamos así, de elementos. Vamos a tener una breve introducción. También me voy a remitir un poco a la cosmovisión maya quiché en relación a Dharma. Nuestros ancestros de Mesoamérica, los maya quichés, también tienen su punto de vista sobre Dharma. Vamos a hablar sucintamente sobre la visión de la Kabbalah. Quizás un poquito más nos vamos a detener en la visión del budismo. Luego vamos a hablar un poco de los orígenes de este tema del Dharma o del Sanatana Dharma. Ya veremos por qué al principio de la presentación hablaba de Sanatana Dharma. Y vamos a cerrar con los aportes de dos de las mejores joyas de la sociedad teosófica que nos hablan de Dharma, que yo, digamos que intencionadamente, pues los he seleccionado para hablar. No es que sean los únicos que nos hablen de Dharma, pero me he concentrado en dos, dije, perlas de nuestra sociedad, que son Annie Besant y el coronel Olcott. Vamos entonces a comenzar con la introducción, y es que el Dharma, como lo vamos a ir viendo poco a poco, el Dharma es algo que no está afuera. Uno piensa cuando dice religión, moral, ética, Dharma, que es algo que está codificado afuera, que necesariamente forma parte de algo externo. Pero vamos a ir viendo que la conquista, como dice esta frase de Rodney Collins, la conquista de una etapa es la que nos va llevando a la siguiente. Entonces vamos a tratar de enfocar la charla desde una perspectiva de que vamos a ir conquistando cada etapa, y cada etapa simplemente va a ser el comienzo de la siguiente. Hay una reflexión importante que es conocida como un precepto délfico. Recuerdo que entre los griegos se acudía, entre los pensantes y entre los necesitados también, al oráculo de Delfos a pedir orientación. Y una de las más reconocidas frases que forman un precepto es el conócete a ti mismo. Con los años, que una etapa va abriendo otra, aparecen otros filósofos contemporáneos, como es el caso de Michel Foucault, que nos habla de una filosofía del sujeto. Él dice que ese conócete a ti mismo viene siendo también un ocúpate de ti mismo. Ocúpate y preocúpate del sí mismo, de uno mismo. O sea que es algo interno. El conocimiento tiene que ver, el conocimiento de uno mismo tiene que ver también con un proceso.
El conocerse no es que nos vamos a tomar una fotografía, una instantánea y concluir que ya me conozco como soy, puesto que ese conocerse está en proceso. Para los mayas sigue la línea del tiempo y tiene lugar en un concepto que los mayas le llaman el Nacht. El Nacht es el tiempo-espacio de cualquier filosofía occidental, ¿verdad? Tiene lugar en ese Nacht porque somos instrumentos que estamos en movimiento constante para emprender nuestro quehacer en la vida, nuestro quehacer en esta maravilla de vida que estamos desarrollando. Entonces, conócete a ti mismo, sinónimo de ocúpate de ti mismo. Y ese ocúpate de ti mismo es como sujeto que está en el espacio-tiempo, como instrumento que está en movimiento, en un quehacer que nos da esa maravilla de vida que estamos experimentando. Los que estuvimos recientemente en la Ciudad de México y visitábamos el portentoso Museo de Antropología e Historia de aquella ciudad, estuvimos debajo de la Piedra del Sol, que la estamos viendo en este momento, ¿no? Algunos le llaman calendario azteca. Los entendidos y eruditos dicen que es más acertado llamarle la Piedra del Sol. La Piedra del Sol, incluso varios de nosotros nos fotografiamos debajo de esa maravilla que nos reconoce las etapas que en esa cosmovisión nahua se llaman soles. Pues resulta que también en la cosmovisión maya se reconocen los 5 soles, que son como eras, que son como humanidades, que son como razas, ¿verdad? O sea, los 5 soles son las 5 eras, las 5 humanidades, si ustedes así lo quieren tomar, y son las 5 razas que nosotros en la teosofía estudiamos con detenimiento. En el, en el idioma quiché, Hun, Kab, Oshib, Kajib y Job es 1, 2, 3, 4, 5. Hum es 1, Kab es 2, Oshib, muy reconocido por cierto en la actualidad el Oshib es el 3, el Kajib y el Job. Y a cada uno de esos números corresponde una divinidad, un Ahau. El Ahau es una divinidad y cada sol, cada raza, cada humanidad en la cosmovisión maya es un peldaño de esa misión en la cual vamos en camino. Un Ahau fue la número 1, Kabahau la segunda, Oshibahau la tercera, Kajibahau y Jobahau. Vamos en camino. Como dice el budismo, somos productos en proceso de una emanación. Y ese término que ustedes están viendo ahí al fondo, Chumilal, es el que más se aproxima en idioma quiché a Dharma. Podemos atrevidamente pensar, decir, sostener que Chumilal para la cosmovisión maya quiché es un equivalente, un significado de Dharma como misión, como camino que vamos nosotros mismos produciendo en un proceso. Transportémonos por un momento a la Kabbalah. En la Kabbalah solo me concentré en algo muy sencillo, en la conciencia del sol, la conciencia del logo solar. El logo solar para nosotros en teosofía es la conciencia del sol físico que vemos cada mañana, en cada estación. Entonces, ese logo solar de teosofía es la conciencia del sol y ese tiene una función y un propósito,
que es esencial si no estuviéramos nosotros presentes, y es el de compartir su luz. El logo solar insufla en el sol físico esa función, ese propósito, ese dharma de compartir su luz. Y eso se está produciendo en la duración. Yo siempre ocupo la palabra duración porque sigo, digamos, un poco el gran ejemplo de Madame Blavatsky, que muy pocas veces utiliza la palabra tiempo y nos habla de un aspecto, de una dimensión que tiene un nombre más acertado en duración. Entonces, esa misión del logo solar de darnos su esencial luz se está manifestando en un proceso que tiene una determinada duración. Vemos nuevamente, pues, que atrás de Dharma hay función, misión, compromiso, propósito, que se está dando dentro de un proceso en movimiento, dinámico, que tiene su propia duración eterna. En el budismo existen incluso obras que llevan el título de Dhammapada, pero el Dhammapada también es un término que viene desde los anales del budismo, y es el camino o es el verso a la verdad. Es un verso, es un pronunciamiento, es un camino, es un proceso, por lo tanto, que va dirigido hacia la verdad. Después hablaremos un poco qué queremos decir con que va por la verdad. La tradición budista relata que esos versos que van camino a la verdad fueron pronunciados por el Gautama, por el Siddhartha Gautama, que es el Buda de nuestra era, ¿no? El fondo, la revelación de todo este conjunto que podemos incluir como Dhammapada, se trata de una ética. El budismo es considerado por diversos autores menos una religión en el sentido que yo hablaba al principio, que resentía como religión el Dharma, y lo ubican más el budismo, o sea, el Hinayana o el Mahayana, los ubican como una ética. Veamos qué es una ética entonces. En el budismo, el Dharma se analiza desde lo que ellos llaman el Triratna, o sea, las tres esmeraldas, las tres joyas del budismo. Eh, Voy a comentar que en el budismo existe una especie de ofrenda en la cual se busca y se ofrenda cada vez que una persona va a internarse en una concentración budista, en una meditación budista, buscando refugio. Busca refugio en el Buda, que es el ser crístico, el ser búdico que todos llevamos dentro. Busca refugio en el Dhamma, que es el equivalente de Dharma porque está en otro idioma, está en el idioma Pali, Dhamma y Dharma, y busca refugio en una comunidad, y esa comunidad se llama Sangha. Entonces las tres joyas, la triratna del budismo dice: yo voy por refugio en el Buda, yo voy por refugio en el Dhamma, y yo voy por refugio en el Sangha. Una de las, digamos, de las tareas más difíciles cuando hacemos comunidades, llámense logias, llámense grupos de estudio, llámense ramas en la teosofía o en cualquier otra escuela de pensamiento, es la conformación de esa sangha, la armonía de esa sangha, de esa comunidad, de ese grupo. No es fácil sostener y refugiarse en ese sangha para que ese sangha tenga las características
que hagan de todos los que la integran un grupo que se realiza, que se colabora, que se contribuye entre sí. La condición parece sencilla, es decir, hacia arriba en esa pirámide, para que una sangha, una comunidad, trabaje y funcione, debe de estar refugiada en el Dhamma, que es el Dharma, que es la misión por la verdad que cada uno lleva dentro, y a su vez que cada ser integrante del Sangha esté identificado y refugiado en su Buda. Buda, Dhamma y Sangha, entonces nos van introduciendo en aquella característica del Dharma dentro de la visión budista. Pero ¿cómo comenzó todo? En la agenda decíamos que hubo orígenes, ¿verdad? Y eso fue hace mucho, mucho tiempo que comenzó con un término que lo vamos a encontrar con alguna frecuencia en los textos y es el Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma, yo no digo traducción, pero sí equivale, significa eterna religión, ley antigua, también se le identifica como la religión de los arios, el Sanatana Dharma, y su base, su fundamento se encuentra en los libros sagrados conocidos como Vedas. Esos son los orígenes, digamos, en esta actual raza, en esta actual etapa, del significado de ese segundo término que va ligado al Sanatana como eterno Dharma. Aquella raza, la primigenia raza aria, la subraza de las razas, creó, por decirlo de una forma, la Sanatana Dharma y que con el paso de los siglos vendría a ser la religión hindú, la religión hinduista que nosotros estudiamos, calificamos, entendemos que se trata de un conjunto, ¿verdad?, de darsanas, de visiones, de textos que tienen como base esos dos términos que están ustedes visualizando, el Shruti y el Sriti. El Shruti es lo que se ha oído. ¿De dónde se ha oído? Dice la tradición que directamente de los dioses que cantan en los Devas, que cantan en los Vedas y son los Devas. Los dioses que cantan, porque muchas veces vemos el Veda, los Vedas como un conjunto de cánticos, los Devas cantan en los Vedas y por eso el Shruti es lo que se ha oído, lo que ha surgido directamente de lo que han hablado los primeros libros, los Vedas, a través de la voz de los Devas. El Sriti es lo que se ha recordado. Algunos lo asocian con los Upanishad, que vienen a ser como la interpretación, vamos a ocupar un término occidental, la interpretación filosófica, racional, de aquellos cánticos alegóricos que están contenidos en los Vedas. Los Devas nos hablaron en los Vedas y los Upanishad vinieron como a interpretar. Y un poco más en la base llegaron los príncipes, los guerreros y los pueblos, por qué no decirlo, y aparecieron los Puranas, que son como las leyendas más populares, que siempre relacionan, por supuesto, el trabajo que está contenido en los Vedas, en los Upanishad, pero ya de una forma más coloquial, de una forma, dije, popular, accesible y en el caso nuestro, cuando estamos estudiando teosofía, vamos a encontrar en la doctrina secreta muchas citas, tanto para los Vedas como para los Upanishad, como para
los Puranas porque son como escalas, digamos, de interpretación, escalas de ofrecimiento de ese conocimiento, de ese saber que primigeniamente venía bajo la forma de un Sanatana Dharma, es decir, de una religión eterna. ¿Dónde se originó esto? Pues este mapa a mí me sobrecoge, ¿verdad? Porque vemos que la tierra de los hombres arios, los sabios la llamaron la Aryavarta, es una tierra inmensa, ¿verdad? Que actualmente la podríamos políticamente dividir en dos o tres continentes, subcontinentes también, ¿verdad? Para los que estamos un poquito más enterados de la geografía actual, pues está, por supuesto, comprendido ahí toda la India, Nepal, Bután, pero también vemos que comprende el Medio Oriente e incluso llega a abarcar lo que posteriormente se fue llamando Europa, que es como una península de esta Aryavarta. Es la tierra de los nobles, que va desde el océano este al océano oeste, ¿verdad? Está, digamos, comprendida entre el océano oeste, si lo queremos ver del lado europeo, y el océano este desde el punto de vista transversal, y desde el punto de vista norte-sur estaría con sus delimitaciones a través de los Himalaya y de los Vindhya, que son las grandes cordilleras que le dan configuración a esta tierra que los hombres sabios le llamaron Aryavarta, que es la tierra de los arios y es de donde se origina la religión de los arios, ocupando la palabra religión debidamente como la vamos a poder ocupar en un futuro que va llegando. Resumiendo, pues el Sanatana Dharma en un paso bastante express que he colocado yo aquí, se va convirtiendo, por supuesto, a través de muchos años en el hinduismo. El Sanatana Dharma se va volviendo hinduismo. Una pregunta que yo me hago es, ¿y ese Sanatana Dharma, cuál será? La religión eterna, ¿cuál será? ¿La formal, la dogmática o será la interna? Bueno, sin duda hay una mezcla. Es una religión dármica, una religión basada en un dharma, en una ética. No puede dejar de ser una mezcla de culturas. Tampoco deja de ser una mezcla, un conglomerado de costumbres y rituales. También contiene o es contenida en un conjunto de cánticos, en un conjunto de cultos a imágenes abundantes y, por supuesto, en un conjunto de creencias. Todo eso es lo que conforma desde la base del Sanatana Dharma la siguiente etapa que le podríamos llamar hinduismo. Hermanos, nos vamos a concentrar no en los cánticos ni nos vamos a concentrar en las creencias, sino nos vamos a concentrar en la ciencia ética que está en el Sanatana Dharma. En el Sanatana Dharma hay subyacente una ciencia ética. Primero, veamos rápidamente qué es una ciencia. Una ciencia debería de ser un cuerpo ordenado de conocimientos que comprende datos que están relacionados, pero tampoco se limita solo a eso. Uno entiende como ciencia, pues un cuerpo que tiene ordenamiento, que tiene datos, pero tampoco se limita en eso. Una colección de datos tampoco hace una ciencia. Los hechos y los datos han de ordenarse en un sistema. Por eso es que hay opositores
y hay defensores de la doctrina secreta de HPV como un sistema, porque los hechos y los datos que están tanto en ISIS sin velo como en doctrina secreta están ordenados sistemáticamente. Y los principios que los relacionan a esos datos y a esos hechos, esos principios que están subyacentes a esas relaciones tienen que ser dados a conocer. Y cada vez que emprendemos el camino de estudiar la doctrina secreta y otros textos de la misma inspiración, vamos conociendo que hay una plétora de principios, una plétora de principios subyacentes que van haciendo de esas relaciones el ordenamiento y el sistema que le dan las características de una ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia ética? Porque Dharma es una ciencia ética. Podemos decir que la ética es una de las definiciones que más me cautivan a mí. Es la primera, es un ideal de vida. La ética es un ideal de vida. También la ética, por muchos autores filosóficos, se considera como el comportamiento del ser pensante, del ser racional, del ser que ya en la mitad de la tercera raza, la cuarta raza, no se diga, en la quinta pasa a tener el manas, el cuerpo manásico que lo vuelve racional. También la ética se relaciona con una conducta. Esa ciencia ética también tiene sus principios. Tenemos entre ellos el Ishvara, término sánscrito, que lo podríamos equiparar con logos, con el logos, con Dios. Es el Ishvara, es el amor que está subyacente a toda esta ciencia ética, todo este ideal de vida. El camino a moksha. Moksha es la liberación. En las religiones occidentales se llama salvación. Y nos dice el coronel Olcott que en el budismo no vamos a hablar mucho de salvación, pero sí de emancipación. ¿Verdad? Entonces, moksha lo podemos, digamos, circunscribir entre salvación, liberación y emancipación. También otro principio fundamental de un dharma, de una ciencia ética, son las buenas acciones. Y la máxima enseñanza de todo esto es el maestro de cada uno. La máxima enseñanza es el ashara. Y el ashara es el maestro que todos llevamos dentro y que predica algo muy directo, que es su ejemplo. Enseña su ejemplo. O sea, lo que tiene más por dentro es lo que enseña este ashara. Dentro de todo esto, no podemos olvidar el self, difícilmente traducido o equivalido como el ser, el yo. El self es uno, somos somos la unidad. Todo esto que está aparentemente fragmentado es solo uno, un solo corazón, un solo Ishvara, un solo amor. Los muchos seres que vemos en apariencia son en realidad reflejos, son porciones de ese uno. Y la separación que la vemos, porque la estamos viendo, en realidad es temporal. ¿Por qué? Porque lo que sí es eterno es la unidad de esos reflejos. La unidad, la unión es eterna. La separación pasará, es temporal. Y de ahí, pues, que en los planos materiales es que se vive en el tiempo y en el espacio. Ya aquí ya no ocupé la palabra duración, porque sí, en estos planos materiales
ocupamos el tiempo, ¿verdad? Cuando el principio superior es la duración, pero debido a que estamos separados temporalmente y si nos descuidamos, llegamos a creernos totalmente separados, ¿verdad? Eso es porque vivimos en este plano material, en el tiempo y en el espacio. Vamos ordenando las ideas. Quiere decir que el Dharma es la manifestación de aquel orden cósmico. Hay un orden cósmico y eso es el Dharma. Yéndonos a esa separación aparente que nos caracteriza, el Dharma es la misión de cada vida. Los maya quichés decían el chumilal, la misión mía. Pero esa misión está interrelacionada al todo. Entonces, Dharma también es la interrelación del todo. El Dharma es aquello que los seres humanos van a obedecer como ley sagrada con cada acto que realizan. Ahí está el ideal de vida, ahí está lo ético. Es lo que los seres humanos van a obedecer como ley sagrada con cada acto que realizan. El Dharma también lo podemos caracterizar como los principios que llevan al camino de la perfección y de la felicidad suprema. Esos principios que están subyacentes al Dharma nos llevan a la perfección y a la felicidad. El practicante de Dharma halla la felicidad en esta vida y en las reencarnaciones. La halla, la va escarbando, ¿no? La va visualizando, ¿verdad? Para acogerla, para practicarla. El Dharma es felicidad y es el fin de la plenitud. ¿Cómo identifico mi Dharma? Vámonos un poco al plano individual y sumerjámonos un poco en el sánscrito. El ahimsa, el satya y el brahmacharya nos pueden ayudar a identificar nuestro Dharma. El ahimsa, creo que muchos de ustedes ya lo han estudiado, es la no violencia, la práctica de la no violencia. Esa es una forma de identificar el Dharma. El satya, el satya es la verdad, es lo correcto. Dicen los filósofos, dije yo hace un momento que íbamos a hablar de la verdad rápidamente, los filósofos que nos hablan del sujeto, nos dice que este tema de la verdad es filosófico y es espiritual. Filosófico porque entendemos que hay una verdad, que hay una búsqueda de la verdad y donde se complementa con espiritualidad es por aquellos cambios, por aquellas transformaciones que nosotros tenemos que realizar en nuestro interior para conocer esa verdad. Entonces, el Dharma sí es el verso y el camino a la verdad, como decía el Dhammapada, pero también, además de filosófico, espiritualmente es aquel conjunto de transformaciones que nosotros vamos a desarrollar en vidas y reencarnaciones para conocer esa verdad. Y la brahmacharya, que ha sido algunas veces sesgadamente interpretada como la abstención sexual, ¿verdad? En realidad el brahmacharya es vivir como nacimos, ser nosotros
vida tal como somos. Eso es Brahmacharya, ¿verdad? El Brahmacharya es contenernos como nosotros nacimos. ¿Cómo nacimos? Solos. Hemos nacido solos y solos estamos caminando con nuestro Dharma. Dharma entonces viene a ser, basado en esa identificación, el fundamento ético de todos los aspectos de mi vida. El Dharma es el fundamento ético. Dijimos que ético es el ideal de vida. Entonces, el Dharma es el fundamento de ese ideal de vida de todos mis aspectos, de todos los aspectos que conforman mi vida. Dharma también es la aproximación a la recta acción. Y es importante un cierto perspectivismo en esto. El Dharma no clasifica las acciones en buenas y malas, pues las acciones muchas veces van a depender de las circunstancias. No se trata entonces de una deontología o de una moral, sino se trata de que cada acción que yo voy tomando nace de mi interior. Eso es Dharma y no una clasificación de buenos y malos. La ley del Dharma entonces es la ley del propósito en nuestra vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida. Es un don único que tenemos, es un talento especial del cual hemos sido dotados y que se va formando y transformando a través de muchas vidas. Cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos entonces el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que viene a ser la meta última de todas las metas. Blavatsky también nos habla de esto en un momento. Antes de eso, pensemos en un Dharma que nos es, digamos, configurado en una mente, porque la mente es lo que la raza manásica vino a incorporar a su evolución. Hay una mente intuitiva, que en sánscrito se le conoce como cita. Es allí donde encontramos la verdad, pero vamos por etapas. Tenemos la mente concreta, la mente pensadora, que nos ayuda como habilidad que es a tamizar, a seleccionar, a colar, si ustedes quieren, aquellos elementos que nos van a llevar a las transformaciones que nos llevan a su vez al encuentro de la verdad. Pasemos ahora en ese contexto, digamos, introductorio y panorámico de lo que ha significado el Dharma a lo que nos dice la Sociedad Teosófica. ¿Por qué la Sociedad Teosófica, digámoslo así, se concentra y se interesa en el Dharma? Ya todos conocemos que nuestra sociedad tiene como características la fraternidad universal, el estudio de las religiones, la ciencia, las artes, la filosofía de una forma comparada y también la investigación de las leyes naturales que buscan comprender los poderes latentes en el hombre. Dentro de ese marco de objetos de nuestra sociedad va considerado el Dharma. Del Mahabharata o Mahabharata, como quieran, la Sanatana Dharma se inspira, nos cuenta la Sociedad Teosófica en un principio, en una personalización que se conoce como Bhishma, que es la valiente encarnación del deber. Y si es la valiente encarnación del deber, es la personificación del Dharma. Este personaje, Bhishma, era un arquero, era un guerrero,
Era el que tomaba terribles votos y los cumplía. Era el seguidor del sendero estrecho. Ahí recordemos un poco el Evangelio del Cristo que habla del sendero estrecho. Son muchos los llamados, pero pocos entran por ese sendero. Y este señor inspiró, este personaje mitológico, inspiró a los que dormían sobre camas de clavos, ¿verdad? Desafió la muerte sobre un lecho de flechas en aras de cumplir ese deber máximo que era el que le insuflaba el Dharma. Annie Besant ha trabajado mucho y ha divulgado este principio que por años yo lo he llevado para tratarlo de aprovecharlo. Annie Besant ha dicho que más vale el Dharma propio, por pequeño que sea, que el Dharma de otro, bien cumplido. Más vale el Dharma propio, aún desprovisto de mérito, que el Dharma de otro. Un cierto grado de desarrollo y florecimiento. Eso es fundamental. El Dharma es la naturaleza interior que en cada uno de nosotros, en cada persona, ha alcanzado un cierto grado de desarrollo y florecimiento. Aunque no sea meritorio, ha alcanzado un cierto grado. Porque ya llevamos muchas y muchas llegadas a este y a otros mundos construyendo ese Dharma. A su vez, ese Dharma que lo hemos venido construyendo con mérito, desmérito, con problemas, con trabajo, es la naturaleza interior que modela nuestra vida exterior. Pero muy importante, como lo dijimos ya, el Dharma no es una cosa exterior, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que la ley, la virtud, la religión, la justicia son el Dharma. No es una cosa exterior, sino que es la ley de la vida que se desarrolla y se modela a su propia imagen todo lo que es exterior. Lo que se ve es lo que se modela internamente. Es la ley de la vida que nosotros vamos alcanzando con cierto grado, con ciertos florecimientos, para que a su vez esa sea la imagen de todo lo que nosotros podemos transmitir exteriormente. Insistimos, más vale el Dharma propio, aún desprovisto de mérito, que el Dharma de otro bien cumplido. Felicitaciones para el otro. Alabanza si quieren. Bendiciones, mejor todavía. Pero no es ese el Dharma que más vale. El que más vale es el de uno, aún desprovisto de mérito. Vale más que el Dharma de otro que esté bien cumplido. Entonces, los elementos de ese Dharma yo los quise resumir en este libro de 2 páginas. Los elementos de ese Dharma que usted tiene, que yo tengo, que todos tenemos, es la naturaleza interior en el punto en que ha llegado usted. No se rechace. Es la naturaleza interior en este punto en el que usted ha llegado. Hasta aquí ha llegado. ¿Va a continuar? Sí, sí, va a continuar. Pero es la naturaleza interior que ya usted ha alcanzado. Pero como dije, va a continuar. Aquí viene la segunda página de este pequeño libro. Detrás de esa naturaleza que ya yo he llegado, de esa naturaleza que ya es, digamos, cosechada por mí mismo,
Hay una ley de vida evolucionante que precisamente va a determinar el siguiente periodo. El periodo que se va a abrir ante esa naturaleza que ya está latente y vigente y presente. Esa naturaleza ya la he logrado, ya ha llegado, es mi Dharma. Pero no se detiene ahí. Hay una ley de vida evolucionante que va a determinar el periodo que se va a abrir delante de esa naturaleza. No voy a decir que ya poseo, que ya alcancé. Esa naturaleza interior que ya tengo en haber. Henry Steele Olcott, en una obra titulada El Catecismo Budista. Aquí voy a hacer un poco de redondeo del budismo para poder llegar a los términos del Dharma. Le preguntaban en esa obra al coronel Olcott, ¿a qué religión pertenece usted? Y en esa obra él muy categóricamente dice, pues yo soy budista. Pero usted me preguntó a qué religión, pero la palabra religión no es apropiada para aplicarla al budismo, pues, sino que el budismo en realidad es una filosofía moral, ¿verdad? O sea, ni modo, en Occidente hablamos de religiones y por eso la palabra religión ha caído como en una polisemia, ¿no? Que hay veces es usada como debe de ser y hay veces es simplemente utilizada como un cliché, como una clasificación. ¿Por cuál equipo va usted? ¿Por cuál partido político vota usted? ¿Cuál es la religión suya? Él contesta budista, pero también dice la palabra religión no es la más apropiada. El budismo es un cuerpo de enseñanzas, dice el coronel Olcott, dada por el gran personaje conocido como el Buda. Entonces le preguntan, ¿es el budismo el nombre de esas enseñanzas? No, no, no hay que decir así. El buen nombre es el Buda Dharma. Ese es el nombre de ese cuerpo de enseñanzas que usted, entrevistador, le llamó religión. ¿Ya? Ese cuerpo de enseñanzas, su buen nombre es el Buda Dharma. Y dentro de los practicantes está el varoncito que se le conoce como el Upasaka y uno de los nombres, digamos, en cierta forma coloquiales que en algún momento se le atribuyeron a Madame Blavatsky es el de Upasika, que viene siendo la hembra que está en ese cuerpo de enseñanzas del Buda Dharma. Upasaka, Upasika. El Buda, digamos el Buda que conocemos históricamente, nace en el 2478, se retira al bosque en el 2506 y en el 2513 deviene en Buda y en el 2558 entra al Nirvana. Datos que el coronel Olcott recoge en su catecismo budista. ¿Es Buda un dios? No, responde él, no, Buda no es un dios. ¿Por qué? Porque el Buda Dharma no enseña encarnaciones divinas. No, el Buda Dharma no se va a encargar, dice el coronel Olcott, de enseñar encarnaciones divinas. Entonces el Buda fue un hombre, sí, sí fue un hombre, pero el más sabio, palabras textuales, el más noble y bienaventurado, quien se había formado a sí mismo en el curso
de innumerables nacimientos, más allá de todos los seres, a excepción de los Budas precedentes, porque ya sabemos pues que la diferencia entre el cristianismo y el budismo es que el cristianismo en la forma que se entiende es la historia de una persona, de un personaje. El budismo no es la historia de un personaje. Hay Budas precedentes y hay Budas por llegar. Entonces, este hombre se formó a través de múltiples nacimientos, más allá que todos los demás seres, a excepción de los Budas que le precedieron. ¿Buda era su nombre? No. Buda es el nombre de una condición, de un estado de conciencia al que se alcanza en la culminación de su desarrollo. De Bodhisattva se pasa a Buda. Es un estado al que se alcanza como culminación. ¿Y qué significa Buda? Bueno, el iluminado, el que tiene la perfecta sabiduría, el que es uno con el conocimiento sin fronteras. Eso es el Buda. El verdadero nombre, Siddhartha. Siddhartha era su nombre de realeza, porque él era perteneciente a una familia real. Y Gotama o Gautama era el nombre de familia. Y su origen era la raza solar de esa región conocida como Kapilavastu, donde el Buda Dharma florece. ¿Cuándo fue que nuestro Bodhisattva devino a Buda? ¿Cuándo fue que éste encontró que era la causa de la miseria humana? Leí mal la situación. Cuando nuestro Bodhisattva devino a Buda, ¿qué fue lo que encontró que era la causa de la miseria humana? Lo que encontró el Buda cuando devino de Bodhisattva a Buda fue que la causa de la miseria humana es avidya. Avidya es la ignorancia. En sánscrito, la letra A antes de vidya significa no conocer, o sea, ignorar. ¿Y por qué la ignorancia es tan grave? Le preguntan al coronel Olcott. Porque la ignorancia, tengamos mucho cuidado con esta enseñanza, nos lleva a premiar lo que no merece ser premiado. La ignorancia nos lleva a afligirnos sin motivo. La ignorancia nos lleva a considerar real lo que en realidad es irreal. Nos lleva también a perseguir objetos sin valor y por consecuencia la ignorancia, avidia, nos lleva a negar lo que es más valioso. ¿Cuál es la luz que remueve la ignorancia y el dolor? El conocimiento de las cuatro verdades, nos señala el coronel Olcott en el catecismo budista. Las cuatro verdades son la miseria de esta existencia que evoluciona vida tras vida, formando su dharma, ¿verdad? Y que esa miseria es causada por el deseo egoísta, y que lo que hay que ir logrando en ese camino de construcción es ya sea el alejamiento o la destrucción de ese deseo egoísta. Y en cuarto lugar, la noble verdad es los medios que tenemos para lograrlos. Y no se ha quedado en esos cuatro señalamientos, sino que nos dice cuáles son esos medios que muchos de ustedes ya les conocen como el octuple sendero. ¿Cómo se conquista entonces? Con el noble octuple sendero, que lo que más me detiene a mí es la primera, la recta creencia. La creencia suprema es el karma. Todo tiene causa,
todo tiene efecto, y un efecto no termina ahí, sino que se convierte en la siguiente causa y concatenado al siguiente efecto. De las leyes supremas, la recta creencia en el karma. Luego viene el recto pensamiento, el recto discurso, la recta acción, los rectos medios de sustento. ¿De qué voy a vivir? ¿Cuáles van a ser mis oficios para sustentarme porque vivo en este mundo material? El recto esfuerzo, la recta disciplina y la recta concentración del pensamiento, el noble óctuple sendero. Vamos a cerrar después de tanta información que sí se interioriza, pero que necesitaba yo destilarla un poco más a esa naturaleza interior a la que hemos llegado, y le llamé reflexiones. Unas tomadas de otro lado, otras vertidas por dentro. Dice Blavatsky que el que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano. Está hablando de Dharma. El que no desempeña la tarea que tiene, el que se fija en el Dharma del otro porque es más meritorio y no en el propio porque, pues sí, está como muy así, muy gris o muy a medias, entonces ha vivido en vano. Esa es la primera reflexión que los invito a que hagamos. Desempeñar la tarea que nos ha sido asignada en la vida es nuestro Dharma. No hay agua de purificación más elevada que la que nos conduce al conocimiento. Entonces decíamos que no hay agua de purificación, no hay bautizo, digamos, más elevado que el que nos conduce al conocimiento. ¿Por qué? Porque la ignorancia ya vimos a dónde nos conduce. No hay ética más elevada que el camino a la verdad. No hay ideal de vida pues más elevado que el camino a la verdad, y no hay sistema más elevado que aquel que subyace a toda religión, ciencia y filosofía que nos conduce a la verdad. Entonces la palabra Dharma es de origen sánscrito, y para ir cerrando va a significar el orden universal, el deber o la rectitud de la realidad. La justa comprensión de Dharma nos podrá llevar por años o eones si asumimos que se trata de un rayo cósmico manifestado como aquella misión que tenemos en nuestras vidas. De ello podemos relacionar tres aspectos. No vemos el cosmos, sino que somos el cosmos. El Dharma es orden porque cosmos etimológicamente es orden. Y el orden es lo que más se aproxima a la verdad. El lema que la Sociedad Teosófica adopta en su fundación dice que no hay religión más elevada que la verdad, pero lo que se anuncia realmente es un evangelio más que una religión. Pues etimológicamente, evangelio es una buena nueva, una buena noticia. Dharma, para cerrar, hermanos, es el gran trabajo, es el modelo sublime. Les agradezco por su atención y quedo pendiente de sus comentarios. Gracias. Gracias a usted, hermano, por toda esta información tan importante. Una información muy buena y muy en estos momentos que se finaliza un ciclo del año. Es tan importante
detenerse en casi todo lo que usted ha dicho, porque son momentos tan bellos para reflexionar en esas verdades. Sí, muy bonita. Enrique, adelante. Buenas, buenas. Muy interesante, Rafael, y muy claro todo. Entonces, analizando a la teosofía con sus puntos de que hace comparaciones de todos los temas, se va al plano religioso, se va al plano científico, al filosófico, espiritual, etcétera, etcétera. Eh, Tomando el Dharma del punto de vista religioso, ellos le atribuyen como que es un don. ¿Cómo usted nos puede hacer una similitud de que si es un don, así como ellos lo dicen, aunque como usted dijo, es dado por nuestro papá? Eso me lo dio Dios, es lo que la religión dice. Entonces, sería lo mismo Dharma que dones. Gracias, Rafael, muy interesante todo. Muy buena pregunta. Sí, en algún momento de la charla dijimos que es un don porque es un talento, ¿verdad? Pero porque lo vemos cuando nacemos. Nosotros decimos, ah, yo traigo este talento, traigo este don, pero también vimos que es la naturaleza interior al punto en que hemos llegado. No es fortuito, no es casual, no es instantáneo, no es de repente. Ese talento, ese don, se viene formando porque es la naturaleza interior a la que hemos llegado. Y va a continuar en la segunda página de ese pequeño libro que resumía yo de la doctora Annie Besant, cuando dice, va a haber una ley, hay una ley evolucionante que te va a abrir lo que tendrás que crecer y desarrollar en lo que está por delante, en el paso que viene. Ese sería mi comentario. Gracias, Rafael. Salomón. Sí, gracias. Gracias, Rafael. Como dijo el hermano Enrique, pues muy claro, muy bien organizado. Muchas gracias. Oye, Rafael, quisiera saber si el Buda fue un avatar o no. Parece ser que no, según lo que entendí. ¿Y Jesús sí lo fue? Esa es mi pregunta. Gracias. Hermano, antes de contestarte, ¿y por qué no te vimos en Metepec? Lo que pasa es que tengo una familiar en México que está un poquito delicada, Ah, entonces tuve que estar muy al pendiente. Y pues afortunadamente no pasó nada, pero tampoco pude ir por esa razón. Muchas gracias. bueno, mira, en Metepec platicábamos mucho de si el Buda era un avatar, estudiábamos mucho. Eh, yo hice una consulta pública si era un Jivan Mukta o si era un avatar y se discutió mucho el asunto, ¿no? El Cristo como un avatar, Krishna como un avatar, incluso me encantó el atrevimiento de siquiera vislumbrar a Quetzalcóatl como un avatar, porque un avatar llega y enseña, corrige, establece equilibrio, ¿verdad? Hay como una, no doble interpretación, pero sí hay como una visualización de que el Buda, siendo un Jivan Mukta, alguien que lo logró por sí mismo, un hombre que se superó, también cumplió un papel avatárico en su periodo, ¿no? Dado que el avatar se va a interpretar desde digamos, desde las profundas filosofías como un rayo que llega directamente de la divinidad. Pero también nos decimos si todos venimos de ese rayo único. Entonces yo te contestaría que para algunos autores
es un Jivan Mukta, es alguien que logró por sus propios méritos la iluminación, y dejemos que sean otros los que lo adopten como un avatar. Ese es mi comentario. Sí, gracias, Rafael. Oye, Rafael, ¿y Jesús sí fue un avatar? Fue un avatar. Eso lo estudiábamos en aquel momento, y el rabí Jesús sí fue un avatar. Llega en una época, como decía Krishna, cada vez que hay, no digo palabra más, palabra menos, cada vez que hay un desorden, cada vez que hay algo que no está bien, yo regreso. Entonces ese que regresó en la era y en territorio en que le conocemos fue el Jesús, el rabí Jesús de Nazaret, como un avatar, ¿sí? Gracias, Rafael, y gracias por la pregunta que me hiciste. Gracias. Mucho Ver, gusto. ver, Mari. Gracias, Caro. Buenos días y buenas tardes, hermanos. Hermano Rafael, pues fue muy hermosa su plática, pero yo quisiera preguntar lo siguiente. Usted habló en el transcurso de ella de dos conceptos. Uno es moralidad y otro es ética. Hasta donde yo entiendo, en términos del estudio de la filosofía ética, tiene un nivel superior, porque la moral, digamos, son las leyes consensuadas, que podemos decir, entre otras cosas, que nos dan, por ejemplo, una religión, ¿no? Y hablando de eso, entendería esta parte que usted menciona, que dice, bueno, en realidad es más importante seguir su propio dharma que el dharma de otros. Entonces entendería yo que cuando hay personas que son muy apegados a sus, digamos, a su religión y siguen la moral que impone esa religión, digamos, no es que sea malo, siempre es bueno, siempre es mejor que nada, pero finalmente no están atendiendo a seguir, digamos, que su propio dharma. Y en este caso, el propio Dharma entendería yo que es el que realmente contiene esta, estos principios éticos de orden universal. ¿Estoy en lo correcto en mi interpretación? Agradecería su comentario. Gracias. Gracias, Bermari. Muy linda su comentario, y la recuerdo que desayunamos juntos en algún momento allá en el hotel de Metepec. Sí, sí, estuvimos desayunando y compartiendo. Muchas gracias. Sí, en efecto, la ética en filosofía está, si pudiéramos hablar de jerarquías, pues está en un nivel más alto que la moral, porque se trata de un ideal de vida. En cambio, la moral son los distintos códigos que podrán ser relativos y diferentes en el islamismo, de lo que son en el cristianismo, de lo que son en el budismo o en cualquier otro cuerpo moral, ¿verdad? Valga la redundancia. Este, por lo tanto, pues en lo que decía Annie Besant de que hay que trabajar más con más importancia es en el Dharma propio, es porque si nos vamos por el Dharma del otro, como que nos metemos debajo de una sombrilla muy cómoda, ¿verdad? Y está bien, no está mal, ¿va? Que hagamos todo lo que la moral del otro expresa, pero estamos retrasando evolutivamente el trabajo de nosotros, el trabajo interno, porque el Dharma es, dice Annie Besant, la naturaleza que hemos logrado hasta este momento. Es como que esto fuera como un partido de básquetbol, ¿no? Vamos ganando y de repente cambiamos estrategia y podemos perder todo lo que hemos ganado. Entonces, no se vale. Tenemos que seguir trabajando en nuestro propio Dharma, ¿verdad? Por imperfecto que sea, por modesto que sea, por incipiente que sea, porque ese es nuestro chumilal, nuestro Dharma, nuestra misión, nuestro propósito, ¿verdad? Que nos podemos auxiliar de otros ejemplos, por supuesto. Yo dije, qué bien ver el Dharma del Maestro Jesús, ¿verdad? Ver el Dharma del Buda, ver el Dharma de la Madre Teresa. Está bien, pues, y yo la puedo venerar, bendecir y agradecer porque me sirve
en la construcción del mío. ¿Mm? Por eso es que no hay que sesgarse mucho a pensar que si yo me subo en un taxi, a diferencia que si yo manejo mi propio vehículo, voy a llegar al mismo lugar. Sí, probablemente voy a llegar al mismo lugar, pero voy a construirme más si yo trabajo en mi Dharma, ¿verdad? Porque es mi naturaleza. Dice el Brahmacharya, eh, 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 debo de trabajar, debo de vivir como vivo, solo, solo, porque soy yo el que me estoy construyendo, sirviendo a los demás, ¿verdad? Ayudándome con los demás. Voy por refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, que es la comunidad, pero no debo de perder de vista esa intención principal que es trabajar por mí mismo, por mi Dharma, porque mi Dharma es el que se va formando en vidas y reencarnaciones consecutivas. Ese es el punto, pues, ¿verdad? No es descartar que la moralidad, que el cristianismo, que todo lo demás no me vaya a servir. Sí, me va a servir todo. Yo recuerdo que Martín Leiderman dijo en una de las simpáticas participaciones que hay veces él incrusta, dijo, mire, si usted quiere estudiar la mitología japonesa y le sirve, estúdiela, pues, estúdiela. Nadie le dice que no le estudie, pues, pero eso no le va a permitir a usted dejar de construir su propio camino, su propio Dharma, porque el Dharma que tiene más valor es el propio, por poco mérito que tenga, aunque hayan otros Dharmas que ya van adelante, que tienen mayor mérito y que nos van a servir, si nos pueden servir como ejemplos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, muy rico su respuesta. Y solo me quedaría añadir que en realidad lo que ahorita usted está diciendo, lo que dijo Aniversan, pues se vincula mucho con la visión de Krishnamurti, ¿no? También, o sea, de no, ahora hay que ponerse debajo, como dice usted, del paraguas de otro, ¿verdad? Sino más bien seguir nuestro propio camino, y creo que en eso el principio y la identificación y lo significante para cada persona de lo que es la unidad, yo creo que debe ser, digamos, el camino común, ¿no? O sea, sentirnos como todo, como somos, como un todo, ¿verdad? Pero bueno, Claro. muchas gracias, hermano. Un gusto. Dani. Gracias, gracias. Buenos días, tardes, noches a todos. Rafa, muy agradecido por tu experiencia tan profunda de este dar, porque tantos de nosotros, incluyendo nosotros teósofos, tenemos a mala interpretación del Dharma, como tú dices. Creemos que es un lugar, algo externo. He estado en conferencias, a veces dicen que se compara con el cielo. Y digo, wow, bueno, vamos a aceptar eso. Pero para mí es la mente, es la evolución de la mente o de la conciencia, por llamarlo así. Ve, que es la evolución de nuestro ser, basado bajo la ley del karma, regido por la ley del karma, ¿verdad? Entonces tenemos que construir ese pequeño puente que le llamamos antacarana entre esa mente inferior y la mente superior para llegar a ese estado de conciencia que le llamamos Dharma. Ve, pero es un poco difícil porque es independiente, pero en sí somos independientes, pero somos uno y todos tenemos que evolucionar a la misma vez. Ve, no es que tú te vas a meter en el Dharma o en el camino de nadie, pero ese camino también tú llevas parte de eso. Tú no debes interferir de ninguna manera. Cada cual tiene su sendero que hacer. Pero sí, si entendemos la ley del karma, sabe que por alguna razón estamos relacionados ahí. Tenemos que entenderlo y saber eso. Pero como te digo, para mí es la mente ilusionada
iluminada, por decirlo así, perdón, la mente iluminada, que ha llegado a ese estado de conciencia, ya ha dejado estos cuerpos. Estamos en un estado de conciencia ya más sublime. Esa es mi interpretación para eso. Muchas gracias, Rafa. Y pues, corrígeme si tengo algo de equivocado, perdón. Está muy bien, está muy bien. Vamos por ese camino. Emilce. Sí, buenos días, Rafa. Hola, Un gusto escucharte. En realidad ya medio respondiste las preguntas que yo tenía. O sea, es que nosotros somos los artífices de nuestras propias vidas desde que adquirimos este conocimiento hasta siempre, hasta llegar a ser dioses. Y eso me parece, me da, por un lado, fuerza para tratar no es conseguir, sino construir algunas virtudes o dones que me faltan. Y esta charla que escuché, esta exposición tuya, que fue maravillosa, me hizo pensar mucho en eso y en la responsabilidad que tengo ahora de haberlo comprendido. Entonces, creo que no llegar a ser responsable de mi vida con todo lo que nos están enseñando, debo tener algún oído tapado, digo yo, sino una mente que se me obnubiló, pero realmente hermoso, porque es parte de la evolución de cada uno de nosotros y nada más. Simplemente gracias, gracias, gracias. gracias, Emilce. Yo creo que de todo lo que has dicho me gusta algo en especial. Has dicho el conocimiento, ahí está. Todos tenemos acceso, pero lo importante es comprender, ¿verdad? Porque conocimiento, hay libros, hay conferencias, hay infinitud de medios, ¿verdad? Pero lo importante es la comprensión, la asimilación, la incorporación, aquello que ya fue, por lo tanto, tamizado, como decía la charla, ¿no? La mente concreta tamiza para que la mente intuitiva, la cita en sánscrito, realmente realice ese conocimiento ya como un producto de comprensión. Así que sí, te agradezco mucho ese detalle en especial, que ayuda mucho a todos los hermanos. Gracias. Gracias a ti. Richard. Bueno, Rafael, a ver, me ha gustado lo que has dicho. En realidad tienes muchísima razón. Pero yo creo que distinguir el Dharma de uno al Dharma tuyo, no tienes la capacidad. Por otro lado, ¿qué te importa si vas a luchar por el Dharma de los otros o por el Dharma tuyo? Tú tienes que caminar en este mundo y tienes que ir adelante y tienes que vencerlos. ¿Por qué crees que tienes el Espíritu Santo embutido dentro de ti, que es poderosísimo, capaz de vencer toda circunstancia? ¿Que te van a maltratar? Sí, pero vas a aprender. Entonces, ¿qué miedo tienes para ir adelante? ¿Trancarte en que no es mi Dharma y es tu Dharma? ¿Cuál es la situación? Lo que tienes que hacer es acercarte al Padre, orar, para que te guíe, para que te ilumine, sin piedad, sin miedos. Para eso has venido, para ser invencible. Un fuerte abrazo te llevo en el corazón. Gracias, hermano. Rosa María. Buenas tardes. Hola. Solamente para felicitarte, Rafa, porque has dado muchos temas muy amplios que desde que te estamos escuchando, por lo menos yo he estado tratando de reflexionar para este nuevo ciclo que comienza hoy, un nuevo ciclo de evolución para todos los seres. Has dado un tema hermosísimo, hermosísimo para reflexionar. Y muy de acuerdo con lo que, palabras que nos recordaste de Anivesa,
hay que vivir nuestro propio Dharma que es interno y cada quien debe de hacer su trabajo. Y con relación a la religión normal, de estar guiando, de una mano por ahí, de estar guiando los pensamientos, no. Cada cual tiene que buscar dentro de él qué es lo que vino a hacer y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, un fuerte abrazo y muchas gracias por esta invitación de reflexión tan sincera que has hecho. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, adelante, Miguel, y perdona la Bien, seré confianza. breve. No, Creo, no se preocupe, coja su tiempo. creo, hermano Rafael, que has puesto de relieve lo que es esencial en un aspirante espiritual, porque a veces sí es cierto que nos vamos por los caminos del conocimiento, pero hemos venido a esta tierra a realizar un dharma, a realizar un proyecto, posiblemente intuido o inspirado en aquel estado de bachánico del cual proceden nuestras encarnaciones. Entonces, es esencial que nos fijemos, tal y como nos dice Blavatsky en Velo, de tratar de escuchar la voz del alma, aquello que está detrás del silencio, aquello que nos habla al entendimiento, que nos habla a la conciencia, porque tenemos que ejercer un rol, para eso hemos venido, es el proyecto fundamental de la existencia. Aquí en la rama Hesperia de Madrid estamos estudiando todos los jueves el libro de Encuentros para la Vida de Krishnamurti, lo cual nos descubre horizontes, porque creencias arraigadas, formas de pensamiento que ya nos sirven, pues nos ayuda a dejarlas y buscar la inspiración en aquello que es desconocido, pero que es relevante, por inspirador, porque estamos abocados a un horizonte amplio, nuevo y directo. Entonces, todo es preparación y a eso hemos venido. Muchas gracias porque me has dado un ánimo enorme que a veces con tanto acontecimiento alrededor, pues lo tenemos un poco abatido. Muchísimas gracias y que la bendición de los seres que nos aman caiga sobre todos y nos inspire y nos fortalezca en el Dharma, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, nos despedimos hasta con tristeza porque creo que ya se acabó. Esto estaba buenísimo, pero da pena dejarlo. Bueno, gracias Rafael. Nuevamente la Federación Teosófica Interamericana, que ahí veo en pantalla a nuestro presidente Fred Fernández, te da las gracias por este bello trabajo. Un trabajo que lo debemos usar en las logias porque está muy bien eh, colocado para el trabajo de las logias, muy lindo. Esta charla deberíamos escucharla en las logias. Muy buena instrucción para tenerla ahí. Y quiero darte las gracias por traer ese tema tan bonito, porque a veces no comprendemos lo que verdaderamente es el Dharma. Y es mejor permanecer en silencio. Ese Dharma que debemos a la humanidad, en la cual el karma nos coloca. Eso es algo sumamente importante y tú lo has traído como una pieza preciosa. Gracias, hermano, por ese momento que hemos vivido hoy con tu charla. Yo te lo agradezco. Bueno, gracias a todos los presentes. Gracias a ustedes todos.